Dice, capítulo 46. En aquellos días Yosef estaba todavía confinado en la casa de prisión en la tierra de Mizraim. En ese tiempo los siervos de Faraón estaban parados ante él, el jefe de los escanciadores y el jefe de los panaderos que pertenecían al rey de Mizraim. En ese tiempo los siervos de Faraón estaban ante él, el copero y el panadero que pertenecían al rey de Mizraim. Estos dos tenían un lugar muy elevado, a pesar de parecer algo simple hoy en día. El copero, el que hacía los coperos, era el que le preparaba el vino, y como él era un rey, el faraón, ¿verdad? El faraón, había gente que lo podría querer matar, ¿verdad? Envenenar, y muchas veces el envenenamiento se daba a través de lo que comía el líder. Entonces el trabajo del copero era asegurarse que nunca hubiese veneno en la bebida del faraón. Entonces el copero tenía que arriesgar su vida diariamente por el faraón, tomándose un traguito antes. El panadero no solo era panadero, era pastelero, igual que Joel. Este panadero no solo pan hacía todo tipo de postres, todo tipo de comidas especiales para el faraón, y también tenía que asegurarse de que supiese bien y que no tuviese nada malo. Se dice, y no sé si lo estoy por leer aquí, pero que al panadero lo metieron porque encontró una piedrita en un pedazo de pan, entonces lo metió a la cárcel. Y si no me equivoco, una mosca en el vino, lo metió a la cárcel. Para que vean cómo tenía que ser eso, ¿verdad? Entonces, panadero y copero. Interesante porque, como sabemos, Yahushua trajo su carne como el pan, el matzá, sin pecado, y su sangre como el vino. Entonces, aquí Yosef se encuentra con estos dos hombres que meten a la prisión, que representan dos partes de lo que Mashiach vino a hacer, pero también, como sabemos, de esos dos, uno era justo, el otro no. Entonces también vienen a representar el justo, obviamente, a Yahushua, el que se entregó por nuestra alma, el que se entregó por nuestros pecados y dio su sangre para el nuevo pacto, como el copero representaría. Y el otro representa a Satanás, el acusador, el que usaba la Torah, que es como pan, para engañar al mundo, ¿verdad? Poniendo una piedrita como obstáculo, los mandamientos de hombres y demás. Entonces dice, y el escanciador tomaba vino y lo ponía ante el rey para que bebiese, y el panadero ponía pan ante el rey para comer, y el rey bebía del vino y comía del pan, él y sus siervos y ministros que comían en la mesa del rey. Y mientras ellos comían y bebían, el escanciador y el panadero se quedaban allí, y los ministros de Faraón encontraron muchas moscas en el vino. Bueno, esta vez fue muchas. Muchas moscas en el vino que había traído el escanciador, y piedritas de potasa fueron encontradas en el pan del panadero. Entonces aquí dice moscas y piedritas. Tenía la idea de que había sido una nada más de cada cosa, que era suficiente para meterlo en la cárcel, ni decirse de un montón de moscas, ¿verdad? Y un montón de piedritas. También, como dice, piedritas de potasa. En todas dice de potasa. Nitrato, ok. Que eso parece indicar que era parte de los ingredientes que se utilizaban para hacer el pan, que no se disolvía, quedaba como una piedrita, y eso le afectaba o le molestaba al faraón. Aquí hay un comentario, dice potasa, carbonato de potasio, se usaba como ayudante para hornear, parecido al bicarbonato de sodio. Dice, y el capitán de la guardia puso a Yosef como un siervo a los oficiales de Faraón, y los oficiales de Faraón estuvieron en confinamiento por 1 año. Y al final del año ambos soñaron sueños durante una noche. Y al final del año ambos tuvieron un sueño durante la noche en el lugar de confinamiento donde ellos estaban. Y en la mañana vino Yosef a ellos a servirles como era usual. Y él les vio, y aquí sus caras estaban decaídas y tristes. Como sabemos, Yosef había tenido sueños que Yahweh le había dado proféticos, de donde lo iba a poner. 2 sueños para confirmar que era un hecho. Y no solo los sueños, de fijo les dio la interpretación, porque después vemos que Yosef se los está contando a sus hermanos, como dando a entender que él los entendía.
Entonces Yosef era soñador, en el sentido de que recibía revelación a través de sueños, y tenía el don de interpretación. Entonces aquí vemos esta capacidad que tenía, que le llega a ayudar, puesto que decide usarla para ayudarles a estos dos hombres, lo cual también lleva al error que él comete de confiar en ellos, pero eso ya es otra cosa que ahorita lo veremos. Entonces él tiene la capacidad de interpretar sueños y aprovecha para hacerlo ahí estando en la cárcel. También es particular que que Yahushua, quien vino como hijo de Yosef esposo de Miriam, cuando Miriam le cuenta que había quedado embarazada, ¿verdad? Imagínense a Yosef, empieza a dudar y a tener problemas emocionales y le pide al padre que le ayude a entender qué está pasando, y Yahweh se le manifiesta a través de los sueños. Entonces vemos el nombre de Yosef una vez más conectado con revelación a través de sueños. Y dice, Yosef les preguntó a ellos, ¿por qué están sus caras tristes y decaídas hoy día? Y ellos le dijeron a él, nosotros soñamos un sueño. Ahí diría cualquier tipo, no, ¿qué va a soñar? Nosotros tuvimos un sueño y no hay ninguno que le interprete. Vean también, una vez más, como siempre menciono, en el pasado, como lo que habíamos visto de Yashar también, cuando Nimrod vio lo de la estrella que se tragó otras 4 y estaba súper asustado, y los sabios le dijeron lo que significaba. Cuando Moshe, después lo veremos, agarra la corona del faraón y todos dicen hay que matarlo, él sabe lo que está haciendo, siendo un bebé. Entonces, por más que fuese un bebé que agarra la corona, y cualquiera hoy en día diría, es que es un bebé, está jugando. En ese tiempo era, no, esto significa algo. Mi punto es, en ese tiempo se entendía que todo en esta vida es por algo, que todo tiene un mensaje, y que todo sueño también tiene revelación, más si es un sueño, o sea, entre más particular sea el sueño, lo más posible, más revelación tiene. Entonces ellos están en la cárcel, tienen ese sueño, y hasta les cambia la cara al despertar, que Yosef lo nota y les pregunta. Hoy en día la mayoría de la gente diría, no, el sueño más raro tuve, y sigue con su vida. Y quizá el padre les está diciendo algo importantísimo y no se dan cuenta porque están en otras. Y Yosef les preguntó a ellos, ¿por qué están sus caras tristes y decaídas hoy día? Y ellos le dijeron a él, nosotros tuvimos un sueño, no hay ninguno que lo interprete. Y Yosef les dijo a ellos, cuenten, yo les ruego, vuestros sueños a mí, y Yahweh el poderoso les dará una contestación de shalom, como ustedes desean. Vean un par de cosas aquí, que a pesar de la interpretación venir a través de Yosef y él estar tan seguro de que la va a recibir, le da el crédito a Yahweh, y Yahweh les dará la interpretación que ustedes buscan. Cuéntemelo y Yahweh les va a hablar. Por otro lado, también dice, les dará una contestación de paz. En el judaísmo se dice algo muy particular que creo yo no está de más tomarlo en cuenta para tener cuidado, y es que depende de la interpretación que se le dé a un sueño, el cumplimiento del mismo. Ahora, repito, eso es algo que se dice en el judaísmo, y digo que sería bueno tomarlo en cuenta, no necesariamente que sea al 100% así, porque uno podría decir, si un sueño significa algo, eso es lo que se va a cumplir, aunque alguien lo interprete mal, allá él que lo interpreta mal. Pero es similar a lo que he mencionado con respecto a la envidia. Cuando una persona le tiene envidia a otra, puede causarle problemas a la otra a través de sus pensamientos negativos y todo lo demás, enviarlo hacia la otra persona. En el judaísmo, de hecho, se dice con respecto al mal de ojo, que hay como una línea que se conecta con cada persona desde el cielo, a través de la cual esa persona recibe la bendición. Si una persona envidia a la otra, con la envidia puede hacer que esa línea de bendición que llega hasta la persona se corte, o no solo se corte, sino que se le pase a la persona que está en envidia. Que también es similar, como he dicho, cuando uno tiene algún plan, que tiene muchas ganas de hacer algo, mejor no contárselo a alguien que uno no le tenga mucha confianza, porque por su envidia o por sus celos puede traerse abajo el plan. Y verdad, yo creo que muchos hemos vivido algo así en la vida, por lo cual eventualmente decimos, mejor no le cuento a nadie, por eso, ¿quién me tiene que decirle las cosas? Y por algo es. Entonces creo que por ahí anda eso de los sueños. Entonces uno tiene que tener cuidado de a quién le revela el sueño, porque si esa persona le interpreta el sueño de una manera negativa y uno se lo cree, lo da por un hecho, se le puede llegar a cumplir de esa manera. Entonces hay que, así como uno debe juzgar favorablemente a los hermanos,
uno debería buscar una interpretación positiva para los sueños. ¿Sí me explico? Y de ahí que él le dice y les va a dar una respuesta que les va a dar shalom, ¿verdad? Ahora, no a uno de ellos dos, pero eso ya es otra historia. Pero sí, había un hombre que interpretaba los sueños, y ya ni me acuerdo del final de la historia, pero el punto al que se refiere el hermano, que así era, un hombre que dependiendo, si le daban mucho dinero por interpretar el sueño, lo interpretaba bien. Si le daban poquita plata, lo interpretaba mal. Y normalmente se manifestaban así, ¿verdad? Entonces ahí es parte de eso que se dice. Entonces, dice, Yahweh el Poderoso les dará una respuesta de shalom como ustedes desean. Ahora, ahí uno debería entender lo que está diciendo él. No es necesariamente les va a decir algo que ustedes quieran oír, sino les va a responder lo que ustedes necesitan oír. Y si uno recibe lo que necesita, debería estar en paz, aunque hay gente que ni así. Y el escanciador contó su sueño ante Yosef. Y él dijo, yo miraba en mi sueño, y he aquí una viña grande estaba ante mí, y en esa viña yo vi 3 ramas. Y la viña rápidamente floreció, y alcanzó una altura grande, y sus racimos fueron madurados, y se volvieron uvas. Aquí es particular, y creo, ya que tengo el Midrash, voy a aprovechar para verlo. Es curioso algo que sucede con esta historia y que considero también sucede en la vida real, también a veces con nosotros. Que Yahweh le dio el sueño al copero, un sueño que tenía una interpretación para él. Pero como Yahweh sabía que él le iba a contar el sueño a Yosef, Yahweh también le dio un sueño, el mismo, que le iba a hablar a Yosef. Entonces era un mismo sueño para el copero y para Yosef. Yosef tomó la interpretación que era para él y la guardó en su corazón y le dio al copero la interpretación que era para el copero. Yo miraba mi sueño y aquí una viña grande. Recuerden que Israel es la viña, es la vid, que estaba ante mí. Y Yahushua dijo, yo soy la vid también. Y en esa viña yo vi 3 ramas, como Abraham, Isaac y Jacob, como los 3 enviados de Yahweh, Eliyahu, Mashiach y el testigo como Moshe, el último. Y la viña rápidamente floreció y alcanzó una altura grande, y sus racimos fueron madurados y se volvieron uvas. Y yo tomé las uvas y las exprimí en una copa, ¿verdad? Por ejemplo, como los muchos que van a ser echados en el lagar de la ira, y de ahí va a salir el vino con el cual se van a llenar las 7 plagas postreras. Ahora, obviamente, antes de eso, Yahushua mismo, que entregó su sangre como el vino para darnos el nuevo pacto. Y yo tomé las uvas y las exprimí en una copa. Recuerden, Yahushua dijo, pasa de mí esta copa, refiriéndose a su sacrificio. Y la puse en la mano de Faraón, y él bebió, y Yosef le dijo a él, las 3 ramas que estaban en la viña son 3 días. ¿Verdad? Como los 3 días que Yahushua permaneció muerto, después de haber echado su vino en la copa, por decirlo así. Las 3 ramas que estaban en la viña son 3 días. Por eso en 3 días el rey te ordenará que seas traído fuera, y él te restaurará tu oficio, y tú darás al rey su vino para beber como al principio cuando tú fuiste su escarnecedor. Su escanciador. Escarnecedor, ¿no? Entonces, vean que la interpretación es bastante simple en realidad. Y lógica, se podría decir, ya cuando la vemos y pensamos cada conexión. Porque el copero dijo, me soñé con una viña hermosa, grandísima, agarré sus uvas, las estripé. Tenía 3 ramas conectado con los 3 días. Agarré sus uvas, las estripé y le di vino al faraón. O sea, en 3 días vas a estar haciendo lo que hacías antes, darle vino al faraón. Y lo hermoso de la viña, del fruto y demás, mostrando que era algo positivo lo que venía para su vida. Dice, pero en 3 días el rey te ordenará que seas traído fuera, y él te restaurará tu oficio, y tú darás al rey su vino para beber como al principio cuando tú fuiste su escanciador. Pero permíteme encontrar favor en tu vista. Ve, aquí es donde falló. Porque Yosef debía confiar en Yahweh. Y punto. Y así debemos ser nosotros. Y también, obviamente, una vez más, nos ponemos en los zapatos de Yosef y se entiende que quizá uno hubiera hecho eso o peor, o más, ¿verdad? Porque también, viene el pensamiento de, quizá es a través de él que Yahweh me va a ayudar. En vez de esperarse a ver si Yahweh le dice, dígale a él o algo. Entonces, sin preguntarle a Yahweh, sin confiar en Yahweh
al 100%, le dice al escanciador, al copero, cuando salga, cuando lo saquen, háganme el favorcito. Acuérdese que yo le dije el sueño, y acuérdese que yo se lo interpreté. Así que porfa, cuando se cumpla, dígale al faraón que por qué no me saca de aquí. ¿Verdad? Entonces ahí fue el error, porque maldito el hombre que confía en el hombre. Pero permíteme encontrar favor en tu vista, y recuérdale a Faraón cuando esté bien contigo, y haz bondad conmigo, y consígueme salir de esta prisión, porque yo fui raptado de la tierra de Canaán y fui vendido por esclavo en este sitio. Completamente comprensible, él tratando de tener una mejor vida, de ser más libre por sus propios medios, sin entender aún completamente que todo era plan de Yahweh, que estaba ahí por Yahweh, por su familia, por el bien de sus seres amados. No lo entendía, y es comprensible porque estaba en una cárcel después de haber caído de esclavo. ¿Quién va a sentirse bendecido así? ¿Verdad? Es que estoy de esclavo en la cárcel, no hombre, para nada he sido justo, eso sería la carne. Aquí él no cae en ese extremo, pero sí cae en el error de pedirle ayuda a un hombre. Y también lo que les fue contado acerca de la mujer de mi soberano es falso, porque ellos me pusieron en esta prisión por nada. Y el escanciador contestó a Yosef diciendo: si el rey trata bien conmigo como al principio, como tú recién me interpretaste, yo haré todo lo que tú desees y te conseguiré salida de esta prisión. Se le olvidó que también fue parte del plan de Yahweh. Como él confió en el hombre, entonces Yahweh hizo que se le olvidara al hombre. Así de simple. Porque si el hombre se hubiera acordado es porque Yahweh se lo habría puesto. ¿Sí me explico? Entonces, Yahweh hizo que se le olvidara por Yosef haber confiado en el hombre, para ver si aprendía la lección. Hay quienes dicen que él se amarró una cuerdita aquí como para acordarse, se hizo como una pulsera para acordarse, pero cuando salió se le soltó y se perdió y se le olvidó. Si hubieran sacado a Yosef de la cárcel por la ayuda del copero, el crédito se lo habría llevado al copero y un poquitito a Yosef, porque Yosef hubiese dicho: haz que le interprete el sueño. A pesar de que él dijo que era Yahweh que lo interpretaba. Mi punto es a cómo trabaja la carne y demás. Dice: y el panadero, este de fijo era impío. Como dije, representaría a Lucifer. Si vemos al copero como Yahushua por el vino que vino a traer, y el panadero por lo que le va a pasar, entonces sería el que vino a dar su sangre para el nuevo pacto, Yahushua, y el que utilizó la Torah para engañar, como el pan lleno de piedras. Y el panadero, viendo que Yosef había correctamente interpretado el sueño del escanciador, también se acercó y contó su sueño entero a Yosef. Entonces el panadero, cuando ve que le cuentan el sueño, le interpretan el sueño al copero, y no solo se lo interpretan, es una interpretación positiva, dice: aquí está, voy a sacar una interpretación positiva de mi sueño. Entonces se lo empieza a contar. Y él le dijo: en mi sueño yo miraba, y he aquí 3 canastas blancas estaban sobre mi cabeza. Ya con eso empezamos mal, porque estaban sobre su cabeza. Entonces ya eso quiere decir que es algo negativo. Vemos una vez más 3, igual que las 3 ramas. Aquí 3 canastas blancas estaban sobre mi cabeza. Algo más iba a decir. Bueno. Y yo miraba, y he aquí había en la canasta la canasta que estaba más arriba toda clase de comidas horneadas para Faraón, y he aquí los pájaros estaban comiéndolos encima de mi cabeza. Una vez más, ahí hay algo negativo, porque está en su cabeza, que viene a representar su vida, y están comiendo los pájaros encima de su cabeza, como dando a entender que se lo iban a comer las bestias. Vemos que no es el faraón el que está comiendo los panes, son los pájaros. Y los pájaros, recuerden que representan a los ángeles. Ahora, ¿sabe algo más iba a decir? Carnes. Okay. Con más razón, ¿verdad? De ser carne lo que estaba ahí, con más razón representaría su propia carne. Si vamos a ver esto de alguna manera positiva, lo voy a mencionar. ¿Se acuerdan cómo dice la escritura que la fe es como un grano de mostaza, el más pequeño de las hortalizas, pero que cuando se siembra se vuelve la más grande de todas, y sus ramas llegan a convertirse en
casas para los pájaros, las aves de los cielos. Si vemos al copero, que fue el primero que se mencionó, como Yahushua el primero, que vino y trajo su sangre como el vino, murió y estuvo 3 días en la tumba, después se levantó y se presentó ante el Padre con el vino nuevo, por decirlo de alguna manera. Entonces podríamos tomar este como el último, siendo el segundo en contar el sueño. Vino y pan como primero y último, que después se hacen uno para tener sangre y cuerpo. ¿Estamos? Y repito, viendo lo positivo, las 3 canastas, igualmente el último va a tener que estar muerto 3 días. Y una vez que muere y resucite, recuerdan que les he dicho, una forma de las interpretaciones de esto, que así como Yahushua vino por el alma de los hombres, el último viene por los cuerpos. Yahushua vino por la humanidad, el último, Yahushua vino a dar tiempo a la humanidad, puesto que es la vida eterna. El último viene a dar espacio, el espacio donde van a habitar aquellos que van a poder vivir para siempre. Entonces por eso uno tiene que ver con el tiempo, el otro con el espacio. El espacio de esta realidad, ¿verdad?, fue donde se hizo la creación, en la cual está la tierra, y de la tierra fue que se sacó para hacer los cuerpos, el espacio donde está el alma. Entonces una vez más vemos ahí tiempo y espacio, primero y último, almas y cuerpos. Pero también recuerden que como el último es Micael, entonces en cierta manera es como que el primero vino por los hombres, el último por los ángeles, que son las aves de los cielos. Entonces una vez que el último viniese y muriese y estuviese muerto 3 días y medio, como las 3 canastas sobre su cabeza, después hay alimento para todas las aves de los cielos. Como de repente los ángeles, no rebeldes, van a poder obtener vida a través de la muerte del segundo o el último, como el panadero. ¿Está claro? Pero este es negativo y en ese aspecto se conectaría con Heilel. Además, recuerden que así como David reemplazó a Saúl, Micael reemplaza a Heilel. Entonces de ahí también la relación entre la interpretación negativa del sueño del panadero representando a Lucifer y la interpretación positiva representando al último, Micael. En mi sueño yo miraba y aquí 3 canastas blancas estaban sobre mi cabeza, y yo miraba y aquí había en la canasta más de arriba toda clase de comidas horneadas para Faraón, y aquí los pájaros estaban comiéndolos de encima de mi cabeza. Y Yosef le dijo a él: las 3 canastas que tuviste son 3 días, pero en 3 días Faraón te levantará tu cabeza de sobre ti cuando te cuelgue de una horca. Verá, así como Yahushua fue colgado de un madero por orden de Heilel y manipulación a los fariseos, vemos que eso le pasa a este panadero, es lo que le va a pasar, que representa a Heilel como en cierta manera que el castigo de Lucifer por lo que le hizo a Yahushua. Levantará tu cabeza sobre ti cuando te cuelgue de un árbol, y los pájaros comerán tu carne de encima de ti, como tú viste en tu sueño. Me imagino el panadero, ¿no me puede dar una como la de él? Y en aquellos días la reina estaba por ser liberada, y en ese día ella parió un hijo. Liberada en el sentido de dar a luz, ¿verdad? ¿Cómo es que le llaman aquí? Mejorada. En aquellos días la reina estaba por ser liberada, y en ese día ella parió un hijo al rey de Mizrayim, y ellos proclamaron que el rey había conseguido su hijo primogénito, y toda la gente de Mizrayim junto con los oficiales y los siervos de Faraón se regocijaron mucho. Y en el 3er día de su nacimiento Faraón hizo una fiesta para sus oficiales y siervos, para los ejércitos de la tierra de Zoán y de la tierra de Mizrayim. Esto fue lo que hizo que sacaran a esos dos. Yo me imagino al rey queriendo hacer fiesta y no teniendo vino. ¿Qué se me hizo el copero? Lo metiste en la cárcel. Sáquenlo. Y toda la gente de Mizrayim y los siervos de Faraón vinieron a comer y a beber con el rey en la fiesta de su hijo, para regocijarse por la celebración del rey. Y todos los oficiales del rey y sus siervos estaban regocijándose en ese tiempo por 8 días en la fiesta. 8 días de fiesta. Y ellos festejaban con toda clase de instrumentos musicales, con panderos y con bailes en la casa del rey por 8 días. Y el escanciador, a quien Yosef había interpretado su sueño, se olvidó de Yosef, y él no le mencionó al rey como él había prometido. Verá, aquí es donde uno estaría diciendo: ay, copero más. Pero vean lo que dice: porque este asunto fue de Yahweh para castigar a Yosef, porque él había confiado en un hombre.
Entonces, a pesar de ser Yosef tan especial, Yahweh amarlo tanto, estarlo usando para la obra, aún así lo castiga, ¿verdad? Eso es muy importante. También recuerden que entre más justa la persona, pues más directo y en cierta forma duro el castigo por un pecado relativamente pequeño o comprensible. Porque este asunto fue de Yahweh para castigar a Yosef porque él había confiado en un hombre. Y Yosef se quedó luego de esto en la casa de prisión por 2 años, hasta que él había completado 12 años. Eso quiere decir que él ya estaba para salir. Lo más seguro, Yahweh le hubiera dado un sueño al faraón en este tiempo acerca de su hijo o algo así para sacarlo. Pero como Yosef confió en el copero, el faraón tuvo el sueño 2 años después. Mi punto es, vea que dice que Yahweh hizo que se le olvidara al copero para castigarlo y hacerlo permanecer ahí 2 años más. Eso quiere decir que si Yosef no confía en el hombre, no le dice nada al copero, Yahweh lo saca ese mismo día, ese mismo año. Porque los 2 años extra fueron el castigo. Entonces, si los 2 años fueron el castigo, eso quiere decir que ya estaba para salir. La voluntad perfecta de Yahweh era que saliera, pero por su error le tuvo que agregar 2 años más. Y esos 2 años más, una vez más, habiendo sido después de la interpretación de estos 2 sueños de 2 hombres, que se pueden ver como primero y último, se le agregan 2 años, como los 2 milenios que habrían entre el primero y el último, cuando se manifestaría el descendiente de Yosef y estaría confinado en cierta manera, preparándose para que Yahweh lo utilizara en el ministerio. ¿Estamos? Sí, ¿verdad? También el hecho de que permaneció al final 12 años ahí, lo cual es interesante porque acabamos de ver cómo, bueno, mucho hablamos de Benjamín, que era el otro hijo que tenía Raquel con Jacob, y Yosef, que fue el que se les perdió. En cierta manera se podría decir que los 10 años que estaba pasando era ahí por las tribus a las que había ofendido, sus hermanos a los que había ofendido, razón por la que lo vendieron y no lo querían tanto. Pero no tenía que pagar necesariamente ni por él ni por Benjamín, porque eran hijos de Raquel y eran justos. Pero al cometer este error, ahora le tocó. Y una vez más, Yosef y Benjamín. El último viene de Yosef, el primero está a la derecha del padre. Benjamín, hijo de la mano derecha. Entonces al final ahí estaría pagando por las 12 tribus, como representando el último que viene por los 144,000, que son 12,000 de cada una de las 12 tribus. Y viene al final de 2,000 años, como los 2 años extra ahí, por las 12 tribus. ¿Está claro? Sí, en cierta manera, ¿verdad? Se puede dar una conexión con Efraín y Menashe, los 2 hijos que después Jacob adoptaría. Entonces en cierta manera hasta se podría ver Yosef pagando por sus 2 hijos para que entraran a la congregación escogida. Sí, ¿verdad? Así como ahí vemos que de los 2, el copero y el panadero, el copero fue el que fue restituido y le estuvo dando vino al faraón nuevamente en la fiesta cuando nació el primogénito. Vean qué particular, porque recuerdan que en Apocalipsis 12 vemos que nace un hijo varón de la Virgen. En Apocalipsis 12 la Virgen da a luz un hijo varón que va a regir las naciones con vara de hierro. Y en ese tiempo es cuando los escogidos van a ser llevados a su presencia y va a haber una fiesta de fijo. Y Yahushua, del matzá y el vino, fue del vino que dijo que no lo volvería a beber hasta beberlo nuevo en el reino del Padre. Así como ahora el copero está de vuelta en el reino y dándole vino, del cual él también bebió, en una fiesta cuando nació el hijo primogénito. Como va a nacer el primogénito en el fin, que es el último, va a haber fiesta de bodas y Yahushua va a volver a beber vino, como lo prometió. Pero no mencionó eso del pan, así como el panadero. Estamos. También recuerden que el matzá, ¿verdad? El pan sin levadura es pan de aflicción. Entonces también buen punto que Yahushua no mencionó y volveré a comer este pan allá, porque no, nunca más vamos a comer pan de aflicción. Entonces sería como Yahushua diciendo, no va a haber más aflicción, pero sí va a haber gozo, ¿verdad? El matzá es pan de aflicción, el vino representa gozo, además de lo negativo que pueda representar como juicio o muerte. Dice aquí, pero si tenemos el favor de Yahweh sobre nosotros, ¿cómo podría afectarnos la envidia de otros? ¿Cómo se podría contrarrestar entonces? Ok, como he dicho con respecto, o sea, el que Yahweh bendice nadie lo maldice, pero una persona bendita puede
agobiar o hacer sentir mal a otro por sus bendiciones. Y eso es lo que permitiría que la envidia afecte al bendito. Porque uno debe tener mucho cuidado con cómo utiliza las bendiciones. Uno no debe utilizar las bendiciones para hacer sentir mal a otros. Y la envidia, aunque es algo negativo, también es un sentimiento feo. Entonces, como siempre pongo ejemplo, ¿verdad? Todos han visto el Chavo, Kiko. ¿Ustedes se acuerdan cuando alguien estaba teniendo un juguete ahí X y salía Kiko con el juguete de él? ¿Verdad? Ahí Kiko estaba pidiendo ser afectado por la envidia de los amiguitos. Entonces uno debe ser humilde. Uno debe ser humilde, debe ser cuidadoso con las cosas que dice, por qué las está diciendo. Hay mucha gente que dice ser justa o dice ser humilde, pero pasa rajando. ¿Verdad? Como he dicho, algo muy común, ¿verdad? El que dice, yo sí soy humilde. Ya con solo eso está mostrando que no lo es. Y hay mucha gente así. Tristemente, la gente que es así, le cuesta darse cuenta que es así. Entonces, debemos estudiarnos. Porque a esa gente que le cuesta tanto que si bien y se les dice, se van a enojar, lo van a rechazar. Ah, no, es que usted tal cosa. Si yo ya sabía que usted... ¿Verdad? Entonces es algo que tiene que ser uno mismo el que se examina, y uno debería examinarse cada vez que va a decir algo, cada vez que está pensando, ¿por qué estoy pensando eso? No, ese pensamiento no es muy bueno, mejor no lo pienso en otra cosa. Cada vez que le va a decir algo a alguien, ¿pero por qué le voy a decir eso? Ah, es para exaltarme, entonces mejor no lo digo. Ah, es para que sienta que yo soy esto y lo otro, entonces mejor no lo digo. Y cosas así. Entonces uno y abuelo protege sin duda, pero si uno se empieza a jactar, recuerden lo que dice la escritura, que nadie se jacte de ser muy sabio, que nadie se jacte de tener mucha fuerza, que nadie se jacte de tener mucho conocimiento, sabiduría, bueno, en realidad era riquezas. Si alguien se va a jactar, que se jacte de conocer a Yahweh. Y también hasta en eso hay gente que falla, porque ahí se trata, Yahweh nos está diciendo, si alguien va a decir, ay, es que yo sí esto, yo lo otro, que lo haga porque me conoce, que soy misericordioso, justo, bueno, etc. Entonces que uno diga, es que yo sí conozco al verdadero poderoso. ¿Qué bendición es esa? Es inmensa, no se compara con ninguna otra cosa que ninguna otra persona pueda tener. Pero cuando uno se une a Yahweh, automáticamente debería ser humilde, y por ende la jactancia va a ser diferente a la jactancia de cualquier otro con respecto al poder que tenga, fuerza que tenga, riquezas que tenga. Entonces, si uno se va a jactar de algo, que sea de conocer a Yahweh, pero no de llegar a otra persona y decirle, es que yo sí lo conozco, usted no, usted es un pecador, usted va a ir para el infierno. Ese no es el punto, porque una persona que hace eso no conoce a Yahweh. ¿Sí me explico? Está mintiendo, tal vez conozca el nombre, pero no le conoce a él. Y ahí, a eso me refiero, con el cuidado que hay que tener de lo que le decimos a otros. ¿Por qué lo decimos? ¿Cuál es el punto? ¿Que crea X cosa de mí o que conozca a Yahweh? ¿Que piense que yo soy esto y lo otro, o que se salve, que sea justificado? Ese debería ser el punto. Entonces es ahí donde uno mismo abre puertas para que la envidia de otro le pueda afectar. Es uno el que abre las puertas para que pueda haber ahí problemas. Buen punto, ¿no? Sí, exacto. Y ahí está el ejemplo de Yosef. Está en Egipto de esclavo y en la cárcel. ¿Por qué? Porque se jactó ante sus hermanos. Eso sí lo vemos en Yosef, y en todo momento Yosef mantiene el honor a Yahweh. Pero sí, si lo vemos así en términos simples o terrenales, se podría decir que las razones físicas por las que Yosef terminó de esclavo en Egipto fue porque cómo se comportaba con sus hermanos. Entonces, ¿cómo se puede contrarrestar, Martín? Con la humildad, con tener cuidado de lo que habla, cuándo lo habla y a quién se lo habla. Obviamente, sea lo que sea que uno haga, uno de todas maneras va a tener que confiar en Yahweh, ¿verdad? Debería. Con eso voy a reconocer que podemos cometer errores. Tal vez en algún momento uno dijo algo que ofendió a otro y lo hizo sin querer, pero por eso estar atento a lo que dice, para ya sea pedir perdón o al menos al Padre, decirle, Padre, por favor, que eso que dije no me afecte. Dice aquí, el envidioso puede intentar destruir los planes de Yahweh como los hermanos de Yosef, pero lo que el soberano decreta para nosotros se cumplirá aunque el enemigo se meta. Sí, pero vea todo lo que tuvo que pasar Yosef. Entonces, digamos, todo lo que tuvo que pasar en el sentido que fue vendido y fue esclavizado.
Ahora uno diría, sí, pero eso fue para que Yahweh pudiera darle de comer a sus hermanos. Sí, bendito Yahweh. Pero vean este ejemplo que acabamos de ver. Pasó 2 años extra en la cárcel. Se pudo evitar esos 2 años de no haber confiado en el hombre. Entonces, y vuelvo a lo mismo que siempre tengo que repetir, voluntad perfecta y voluntad permisiva. Entonces Yahweh al final va a llevar la voluntad permisiva a la perfecta para que se haga su voluntad y punto. Pero entre tanto, las obras de los hombres hacen que Yahweh permita que le pasen cosas a uno que él no tenía para uno necesariamente. Dice aquí Heilel como el panadero, que en lugar de vender el lejem de vida vendió el lejem inmundo en la tierra, y que tras de eso vende a Mashiach el lejem de vida por medio de Judas. Así es. Dice, el copero se conecta con cuando Yahushua dice que si se puede dejar pasar la copa sin beber, no como el copero que simplemente siempre la tenía que tomar. Vamos a ver. El copero se conecta con cuando Yahushua dice que si se puede dejar pasar la copa sin beber, no como el copero que simplemente siempre la tenía que tomar. No sé si le entendí, hermano. O sea, sí como dije, se conecta con Yahushua, pero no veo diferencia porque Yahushua siempre la tuvo que tomar. Él oró para no tomarla, pero la tuvo que beber, igual que el copero. Así es, Yamilet. Dice aquí Ricardo, con solo aceptar la crítica positivamente ya estaríamos siendo humildes. Así es lo ideal, pero eso cuesta. Y también no sé si usar la palabra crítica, porque qué duro la crítica, ¿verdad? Siempre considero que la crítica, por más, como dicen, constructiva que sea, siempre tiene su lado negativo. Entonces diría más como exhortación, ¿verdad? Como la ayuda o el consejo que le den. Mejor no haga esto, por esto y esto, en vez de, oye, usted sí es esto y lo otro. Yahushua dijo que los últimos harían cosas más grandes que las que él hizo. Entonces, esa es la esperanza. Sin embargo, algo que hay que entender, bueno, hay muchas cosas aquí en realidad. Por un lado, como he dicho, si una persona recibe, digamos, es ciego y recibe la vista física y puede ver, de fijo es un milagro inmenso y sorprendente que a cualquiera, ¿verdad? Sí, sorprendería en este mundo. Pero si esa persona sigue en pecado, se muere y se va al infierno. Mientras que si una persona toda su vida ha podido ver físicamente, pero alguien llega y le da la revelación espiritual y empieza a ver según la fe, entonces esa persona a través de eso va a entrar a la vida eterna. Por ende, aunque en esta realidad es más sorprendente que alguien reciba la vista física, es más valioso que reciba la vista espiritual. Entonces, cuando una persona recibe un milagro físico, digamos, todos los milagros físicos que hizo Yahushua, obviamente son súper sorprendentes y sería una bendición el que Yahweh nos use para hacer milagros similares. Debemos entender que fueron un reflejo de algo más elevado, el que alguien pueda ver físicamente o que alguien pueda ver espiritualmente, que alguien antes no podía hablar, ahora sí puede hablar, alguien que no entendía nada de la escritura, ahora sí todo lo entiende y puede predicarlo, alguien que no oía del todo y de repente puede escuchar a las otras personas. Pero es mejor una persona que oía la escritura y decía, ¿qué está diciendo? Y ahora oye y dice, todo lo entiendo, ¿verdad? Logra comprender la voluntad de Yahweh. Eso es mucho más elevado. Pero los que son de carne, lo que quieren es el milagro de carne. Quieren algo físico, ver para creer. Los que son de espíritu entienden lo elevado de poder ver espiritualmente, escuchar espiritualmente, etc. Ahora, resucitar muertos. ¿Qué puede ser mejor? ¿Que alguien se muera, resucitarlo y que después se vuelva a morir y se vaya al infierno? ¿O que alguien esté muerto en vida y a través de Yahushua hacer que resucite para vida eterna? ¿Verdad? Entonces hay una resurrección más elevada que simplemente levantar un muerto, que vendría siendo como sanarse de una enfermedad. Por eso es que veo la posibilidad de que sean esos milagros más elevados a los que se refería Yahushua y que para la carne no sean tan sorprendentes, porque así es la carne. Pero por otro lado también sí considero, por el poder del Espíritu, por cosas que dice Pablo, que Yahweh le permita a los 2 testigos hacer milagros, y no solo a los testigos, incluso a los 144,000 hacer milagros, pero en situaciones específicas, como cuando Eliyahu, como dijo Yahushua, había muchas viudas
pero fue a una, la de Sarepta, y le dio de comer. Había muchos leprosos, pero fue Naamán, el sirio, que vino y fue sanado. Entonces Yahushua el mismo también dice la escritura que él no pudo hacer muchos milagros donde vivía, por la falta de fe de los que lo conocían. Entonces el mismo Yahushua hubo milagros que no pudo hacer, no porque él no tuviera el poder, sino porque la gente no tenía la capacidad de recibirlo a través de la falta de fe que tenía. Entonces sí considero que los dos testigos van a poder hacer milagros, pero no a lo loco, no para que salga por Facebook, por TikTok y por las noticias, sino para la persona que lo tiene que recibir. Como cuando Yahushua decía, salga todo el mundo, quédese usted, usted y usted, vamos, y hacía el milagro. Y después de hacer el milagro les decía, no le digan a nadie. Cuando levantó a una niña de los muertos, le dijo a los papás, no le digan nada a nadie. O sea, que piensen que estaba dormida. De hecho, él sale y dice, está dormida. Estaba durmiendo, ya se despertó, y se burlaban de él. No, hombre, está muerta. Porque recuerden que espiritualmente dormir es morir. Entonces no les mintió. Simplemente ellos no tenían oídos para oír. ¿Sí me explico? Entonces sí considero que los dos testigos pueden hacer milagros, pero van a ser principalmente los milagros espirituales. Y segundo, milagros en privado, para que los vean los que lo pueden ver o los que merecen ver el milagro, para que los que reconocen a Yahweh como tal puedan reconocerlo, no para que se publique. No va a estar saliendo por todo lado, entonces la mayoría de la gente no se va a dar cuenta. Y creo que la pregunta más o menos va por ahí. La mayoría de la gente no se va a dar cuenta de los milagros, así como Yahushua no les dejaba que publicaran los milagros. Ay, sí, se me fue un punto, pero sí, en resumen, sí considero que se va a poder, pero va a ser muy en privado, solo para que lo vean los que lo tienen que ver. No se va a andar publicando por todos lados. Así, lo que quería decir era que recuerden que la escritura habla en Tesalonicenses y otras partes de que la bestia va a hacer milagros falsos y muchas señales para engañar al mundo. Eso sí se van a publicar, eso sí los va a ver el montón de gente. Y por eso es que hay que tener cuidado con esta pregunta, porque si alguien está esperando ver milagros para creer que son los dos testigos, más bien está más cerca de ser engañado por la bestia y el falso profeta, porque están cayendo en ver para creer, cuando la escritura dice que las ovejas oyen la voz del buen pastor y le siguen, no dice ven sus milagros y le siguen. ¿Sí está claro? Sí, de hecho, porque iba a mencionar ese ejemplo también, que ese es un ejemplo de lo que les decía ahora, de cómo hay algo más elevado que para la carne es menos, pero los que son de carne se dejan llevar por cosas que espiritualmente son menos. Entonces Yahushua dijo que tus pecados te sean perdonados, y después le dijo levántate y anda, y les dijo a los fariseos, ¿qué es más fácil decir? Antes de decirle que se levanta, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o levántese y ande? Para la carne es más difícil decir levántese y ande, pero es más elevado perdonar pecados. Entonces ahí Yahushua hizo ambos para que se dieran cuenta que tiene autoridad para perdonar pecados, pero que debían entender que era más elevado el perdonar pecado que el que pudiera caminar. Cuando Yahweh manda a Moshe a Egipto, Moshe hace varias señales, milagros, y llegan los del faraón y hacen la misma cuestión, logran copiar las señales, y un montón de gente no creía por eso. Entonces, ¿de qué sirvió tanta señal y todo eso? Si hasta más bien trajo duda a un montón de gente, llegaron a pensar que Moshe era un mago más, un brujo más. ¿Sí me explico? Entonces sí, buen punto, porque eso es lo que va a pasar con los dos testigos. Puede que hagan señales, pero va a estar el falso profeta haciendo señales falsas. Como dijo la escritura, como dijo Yahushua en la escritura, que a la generación maldita no le sería dada señal, sino solo la señal de Jonás. ¿Qué generación más maldita que la de hoy en día? Ninguna. La más maldita de todas. Entonces, la generación de hoy en día, tristemente, pues sí, es la más maldita, y por ende es la que menos va a haber señales. ¿Cuál es la señal que se le va a dar a los que son de la generación? El que el último muere y resucite 3 días y medio después. Y para ese momento ya va a ser muy tarde, porque los que se den cuenta y hasta ese momento crean, van a tener que morir. Y lo otro, que la escritura dice, cuando el Hijo del Hombre se manifieste, ¿hallará fe en el mundo? Y es una pregunta retórica. Si Yahushua vino hace 2000 años y no pudo hacer muchos milagros por la falta de fe, y él mismo dice retóricamente, cuando se manifieste el Hijo del Hombre hallará fe, o sea, no, eso quiere decir que ese tipo de milagros que la gente está esperando, lo más seguro no se van a dar por la falta de fe de la sociedad. Y por eso dije que sí considero que se vayan a dar, pero entre algunos pocos, los que pueden, porque tienen esa fe, y en ese caso serían de los 144,000.
entonces no se va a publicar a las naciones y demás. Y volvemos a lo mismo, depende de la fe de la persona si ese poder puede dar forma a algo o hacer algo en la persona que tenga la fe o la falta. Sí, y eso es parte de confiar en los milagros o confiar en las obras así maravillosas a la vista. Porque a pesar de Yahweh hacer tanto milagro, señal y demás a través de Moshe, después de 40 años no pudieron entrar. Y uno diría, pero ¿cómo siguen murmurando en contra de Moshe? ¿No vieron el milagro de separar el agua? ¿No vieron el milagro del agua de la roca? Etcétera, etcétera. Pero seguían murmurando. Y es que ¿para qué nos sacaste? Y es que nos hubieras dejado ahí de esclavos. Es que las cebollas, es que el ajo. Yahushua hizo una cantidad de milagros inmensa que hasta la misma escritura dice que si se escribiesen todos los milagros que hizo no cabrían en la tierra los libros. ¿Y qué hicieron con Yahushua? Lo mandaron a matar. Dijeron que estaba poseído, que era por Belcebú que podía sacar demonios. Entonces, colerón. Como dice la escritura también, Yahushua dijo, Juan el Bautista vino sin comer y sin beber y dijeron, demonio tiene. Ahora viene el Hijo del Hombre comiendo y bebiendo y dicen, este es un comelón y un bebedor. No se le queda bien al mundo, a la sociedad y a la carne. Siempre van a encontrar el aspecto negativo. O que es demasiado tranquilo o es demasiado fiestero. El testimonio de cada persona debería ser suficiente señal. Pero eso es solo, digamos, en su vida, solo para usted. Y eso usted se lo cuenta a alguien y le puede ayudar, pero no lo va a entender al nivel que usted lo entiende porque fue su experiencia. Digo yo, y yo creo que todos, de una u otra manera, estábamos en una vida de muerte. Y vino Yahushua y empezamos a vivir la vida como debía ser. A entender el por qué estamos aquí, el para qué y otro montón de factores importantísimos. Dice aquí Daniel, la piedra en el pan como tiro. Así es, recuerden que tiro significa una roca. Y en ese pan encontraron una piedra o varias. Y la mosca en el vino como Belcebú, como la apostasía del pan y sangre inmunda. Así es, buen punto Daniel. Verá el hecho de que el vino tenía moscas, las moscas están conectadas con Belcebú, el príncipe de las moscas o el señor de las moscas, que se conecta con muerte, con Samael y demás. Y que hubiera moscas en el vino es la sangre, por ende representa vida. Entonces que hubiese moscas en el vino representa más bien lo contrario, muerte. Y el pan, que representa la carne, y por ende también las buenas nuevas, tenía piedras como Tiro, que es una roca, y Tiro, el rey de Tiro, en Ezequiel 28 representa a Lucifer. Entonces, como dando a entender que el pan tenía mentiras de Lucifer y el vino tenía muerte de Samael, y por eso enviaron a ambos a la cárcel. Y en cierta manera eso también se puede conectar con el primero y el último, Yahushua, que viene a vencer a la muerte, las moscas, y dio el vino para dar la vida eterna. El último que viene a vencer a Heilel, porque es el que pelea contra Lucifer en el cielo, en capítulo 12, y lo saca del cielo. Y es obviamente a través de Yahushua, en quien todo lo podemos. Esas piedras que encontraron era de lo que utilizaban para leudar el lejem, el pan, para inflarlo. Entonces venía siendo levadura. Y recuerden lo que Yahushua dijo acerca de la levadura, que había que sacarla, la levadura de los fariseos. Entonces esas piedritas que habían en el pan representan la levadura de los fariseos, que había sido puesta ahí por Lucifer, que es Tiro, una piedra. Recuerden, repito, es Yahusef. Y sí, en toda la escritura es en Salmos que se menciona ese nombre, Yahusef, el cambio del nombre, y es en el libro de Yashar donde se confirma que es el cambio del nombre.